Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. Despegamos con Lorenzo Ramírez. Raudos y veloces hacia nuestro avión, atravesamos el umbral, nos tiramos en plancha sobre los asientos, nos abrochamos los cinturones, despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa ramita de olivo? ¿La va a llevar a Gaza o algo así? A ver si la toman como la rama de la paz. En fin, ya me explicará usted. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Pues sí, hoy vamos de olivos al principio, en el medio y al final, porque la verdad es que bueno, pues lo que está sucediendo con el sector olivarero español no tiene nombre y ya lo que nos faltaba arrancar de forma masiva hectáreas y hectáreas para poner paneles solares. Es una noticia que se está ocultando en la gran mayoría de medios de desinformación masiva y de la que vamos a hablar, sobre todo al final del programa de hoy. Un programa que viene, como siempre, repleto de contenidos, que trae novedades con respecto a Ucrania, también en relación con todo lo que está sucediendo en Oriente Medio, una ruptura, por lo menos quieren escenificarnos así, que se ha producido una ruptura entre Netanyahu, su ministro de Defensa, por una parte, y entre Netanyahu y Biden, una ruptura que ya pues venía de lejos. No hay ahora mismo comunicación directa entre Biden y Netanyahu pues ha detenido o ha paralizado prácticamente, le ha cogido la maleta al ministro de Defensa israelí que salía rumbo a Estados Unidos a reunirse precisamente hoy miércoles con Lloyd Austin, con el responsable, ¿no? O irresponsable, alguno pensará, ¿no? De la defensa de Estados Unidos, del Pentágono, y que realmente pues ha levantado mucha polvareda y está siendo ahora mismo, pues según estamos empezando el vuelo, una de las principales noticias, no solo en medios tradicionales o generalistas, sino también en el Wall Street Journal, destacando esta línea, ¿no? Si le parece, vamos a empezar por el cambio de tercio en Ucrania. Ya dijimos hace unos cuantos días que el relato estaba cambiando. Había ya algunos editoriales, determinados medios promotores, impulsores y portavoces de la agenda globalista en su versión otanista, que ya cada día pues creo que hay menor diferencia entre una cosa y la otra. Y ahora se han sumado Financial Times y Newsweek a esta línea, ¿no? Financial Times planteaba en un artículo hace pocas horas que hay que llegar a una solución negociada con respecto a todo lo que está sucediendo en Ucrania sin que el Donbass retorne a la tutela de Kiev. Esto implica que Zelensky debería aceptar su absoluta pérdida. Prácticamente no se está hablando mucho porque al final todo lo que sucede en Oriente Medio está eclipsando pues la guerra en el este de Europa, pero Rusia está logrando cada vez más plazas, está logrando controlar cada vez más zonas. Yo creo que eso tiene más que ver con el silencio en Occidente que lo de Oriente Medio. O sea, no cabe la menor duda de que lo de Oriente Medio ahora es de primera plana, ¿no? Pero, claro, ¿qué vas a contar ahora? Que Rusia les está, pero vamos, calentando la badana a los ucranianos de manera brutal y está tomando ciudades y los ucranianos que en estos momentos alistan, pues tienen en la primera semana entre un 50 y un 70% de posibilidades de que los maten. No puedes contar eso. Y entonces te viene muy bien lo de Oriente Medio. Si no estuviera lo de Oriente Medio, no sé qué estarían contando para el silencio sepulcral, bochornoso y vergonzoso que ahora mismo se mantiene sobre la guerra de Ucrania. Sobre todo porque además tampoco se puede vender la idea esta de la ocupación o de la invasión, porque todos esos territorios que está controlando Rusia son territorios de esas repúblicas del Donbass, de ese Jersón, de esas zonas rusófonas y que han estado sufriendo la persecución del régimen de Kiev desde que se produjo ese golpe del Maidán, ¿no? Por eso, bueno, pues cuando tú hablas con gente de allí, aquí hemos entrevistado a personas que vivían en el Donbass y que han vivido y experimentado esto de primera mano, pues ellos siempre han considerado
que era un genocidio y que realmente pues había una persecución, ¿no? Una persecución a todo lo que tuviera que ver con Rusia. Todas esas zonas son las que se están controlando, es decir, no hay un proceso de invasión, como por otra parte sí está intentando Israel en Líbano, y vemos cómo van cambiando las cosas, ¿no? Yo estaba leyendo Financial Times esta mañana y he detectado, él ha querido traer un párrafo que parece absolutamente revelador, ¿no? Porque esto lo dice Financial Times, no lo decimos nosotros, ni lo dice ningún medio que pueda ser considerado crítico con la OTAN, ¿no? Dice Financial Times, Ucrania se adentra en su tercer invierno de guerra con un ambiente más sombrío que nunca. En el este, sus tropas pierden terreno ante el avance de los adversarios rusos. Con la mitad de su poder de generación energética destrozado, los ucranianos se enfrentan a pasar varias horas al día sin luz ni calefacción en los meses más fríos de este invierno. Y mientras tanto, en Washington y en algunas capitales occidentales, así como en los pasillos de Kiev, los ánimos están cambiando. De la determinación de que la guerra solo puede terminar con la expulsión del ejército ruso de Ucrania, al reconocimiento reacio, y esto es lo importante, de que una solución negociada que deje intacta la mayor parte del país puede ser la mejor esperanza. Vemos como ya se habla claramente Aquí de está aceptar un clarísimo. statu quo. Claro, aquí está clarísimo en qué va a acabar la guerra. O sea, que no nos vamos a engañar, ¿no? Utilizan en buena medida el argumento de que con la escalada bélica en Oriente Próximo hay que ir cerrando este capítulo. Es otro de los elementos también que se están utilizando, sobre todo de cara a la propaganda. Se habla en ese artículo de Financial Times que hay muchos funcionarios de Kiev, cuando se dice funcionarios, gente de la administración de Kiev y de la cúpula militar, que están muy preocupados por la falta de personal porque están mandando a todos los soldados a la carnicería absoluta, por la propia potencia de fuego y por el apoyo occidental para recuperar ese territorio que Financial Times dice que ha sido arrebatado por Rusia, aunque como ya saben nuestros oyentes ahí, lo que es una guerra civil desde hace mucho tiempo. Y Financial Times nos anuncia que al final esta es la forma, ¿no?, en la que se pone pues de cara a la opinión pública determinados mensajes para luego ir justificando decisiones políticas. El rotativo británico nos dice que se habla a puerta cerrada de un acuerdo en el que Moscú mantenga el control de facto sobre entre una cuarta o una quinta parte de Ucrania, la que ha ocupado, es lo que plantea Financial Times, utilizando este tipo de relato, mientras que al resto del país se le permitiera entrar en la OTAN o se le ofrecen garantías de seguridad equivalentes. Otro elemento clave aquí, ya la entrada en la OTAN no es algo que se reclame, sino que se puede sustituir por garantías de seguridad equivalentes. Pero las garantías, planteando años, ¿no? Claro, las garantías de seguridad equivalentes las ofreció Putin. Claro, o sea, es que, o sea, al final, porque es muy triste decirlo, pero hay que llamar a las cosas por su nombre, al final Ucrania va a perder una guerra y todo ha sido para que la puedan saquear las multinacionales como BlackRock. O sea, y lo demás son milongas mañaneras, porque este resultado era, bueno, no, el resultado que pactaron nada más empezar la guerra en Estambul era muchísimo mejor para Ucrania. Claro, muchísimo mejor. Era muchísimo mejor. De hecho, el propio Zelensky iba a firmar con los ojos cerrados, y es Boris Johnson, y luego posteriormente el gobierno alemán y el gobierno francés que le dijo que no firme, claro, por la ascendencia norteamericana, ¿no? Fíjese, ahora vamos a hablar de BlackRock y de JP Morgan, que son los dos que están también azuzando para que se ponga ya fin a esto y se les vayan entregando esos millones de dólares de los contribuyentes. En ese argumento que planteaba Financial Times, luego dice, bajo este paraguas, es decir, la renuncia de Kiev a recuperar esos territorios del este del Donbass, la renuncia de Kiev también a entrar en la OTAN, a cambio de esas garantías de seguridad equivalentes, entiéndanlo como quieran. Luego dice, bajo ese paraguas podría reconstruirse e integrarse en la Unión Europea como Alemania Occidental en la Guerra Fría. Se ponen el ejemplo de Alemania como protectorado y además plantea esa integración en la Unión Europea, pero no entrar en la OTAN. Hace años que venimos contando que este era el fin del camino. Yo he dicho en muchas ocasiones que la guerra de Ucrania se había terminado. Gente no llegaba a comprender, me decía, bueno, pero sigue muriendo gente. Sí, pero en términos estratégicos, en términos de incremento de territorio, en términos geopolíticos, la guerra de Ucrania se había terminado ya. Todo el mundo lo sabía. Lo que pasa es que había que mantener la maquinaria. Y había que generar una serie de destrozos para luego justificar una reconstrucción. Porque usted mencionaba el caso de BlackRock. Hay prisa por empezar esta supuesta reconstrucción, que no es nada menos que la transferencia de rentas de los bolsillos de los contribuyentes europeos y norteamericanos a un consorcio
liderado por BlackRock y JP Morgan, la mayor gestora de inversión del mundo y uno de los mayores bancos del mundo, pedido con el permiso de los chinos, el mayor de Estados Unidos, los cuales la cúpula de la OTAN les prometió que este mismo año, en el año 2024, se comenzaría a entregar el dinero a ellos para repartirlo entre las empresas occidentales que estén en esta supuesta reconstrucción. Empresas, evidentemente, en cuyo capital están BlackRock y JP Morgan. Y digo supuesta reconstrucción porque ya vimos en la anterior experiencia similar en Irak que el dinero fue saqueado sin ningún tipo de pudor. Lo hemos comentado en varias ocasiones, que ni siquiera hicieron el paripé de aplicar sobrecostes y realizar las obras, porque buena parte de las obras ni siquiera se completan. Pero claro, si hablamos de reconstrucción, oiga, los combates, ¿dónde se han producido y dónde se están produciendo? Bueno, pues en esa frontera prácticamente natural, ¿no? Al este del río Níper, en toda esa zona del este de Ucrania, un poco sur también, sureste, noreste de Ucrania. Te diga, pero si toda esa zona está bajo control ruso, o está terminando de estar bajo control ruso, vamos a ser más rigurosos. Ahí, evidentemente, BlackRock y JP Morgan no van a poder realizar trabajos de reconstrucción ni van a poder liderar un consorcio de empresas que lo hagan. Entonces, ¿qué es lo que se quiere reconstruir exactamente? Porque, insisto, Rusia, aparte de, al principio, ¿no?, aquellos ataques que se produjeron en Kiev, que luego motivaron esa negociación del proceso de paz que el mismo Boris Johnson tumbó, excepto eso, no ha habido ningún tipo de actuación. Es más, que Ucrania ha cometido atentados en suelo ruso. Es decir, ha llegado más lejos Ucrania con la ayuda de la OTAN, esa ayuda de la que también nadie quiere hablar, a la hora de entrar en territorio enemigo, vamos a decirlo así, que la propia Rusia. Entonces, ¿qué es lo que hay que reconstruir? Hay un cálculo que hizo en febrero, abril de este año, en 2024. Hay muchos, pero voy a coger este, que es un poco el paradigmático, que es el que se hizo bajo el marco de Naciones Unidas. Dicen que hacen falta 486.000 millones de dólares para la reconstrucción de Ucrania. En ese informe se dice que los daños directos a edificios e infraestructuras se concentran en Donetsk, la región de Donetsk, en Kharkov, en Luhansk, en Zaporilla, en Gerson y en Kiev parcialmente, como digo. Sectores como la vivienda, el transporte, el comercio, la industria, la energía y la agricultura. La mayor parte de estos daños han sido producidos por las fuerzas de Kiev, por los drones de Kiev, barra OTAN, barra Reino Unido, barra Sí, Estados Unidos. Sí, proporcionado Claro, por la OTAN. Claro. exactamente. Entonces, ¿qué es exactamente lo que se va a reconstruir? El pasado enero, durante el foro de Davos, el vicepresidente de BlackRock, Philip Hildebrand, confesó a la agencia Reuters en una entrevista que este consorcio BlackRock JP Morgan, que han llamado Banco de Reconstrucción, porque queda mucho mejor, ¿no? Somos Banco de Reconstrucción, en lugar de decir somos Alibaba y los 40 ladrones, debería estar listo para entrar en acción, como digo, este mismo año. Y admitió, la entrevista no tiene desperdicio, aquí la comentamos en su momento, esta mañana he vuelto a ella, porque me acordaba de esta entrevista, admitió que su objetivo era conseguir dinero de las diferentes haciendas nacionales y comunitarias para que las empresas e inversores no corrieran riesgos. ¡Maravilloso! Le preguntan y dice, oiga, ¿y ustedes no han dicho que van a poner dinero? Y si nosotros ponemos, pero hay que poner primero dinero público, porque claro, en un momento dado, si hay que correr un riesgo, que lo corra el contribuyente, no lo vamos a correr nosotros, encima que estamos haciendo este trabajo gratis. Porque esa es otra. Dicen que el trabajo lo hacen de forma gratuita. Claro, a cambio de entregar el dinero a sus empresas participadas. Esto está firmado por Zelensky en un contrato con BlackRock y JP Morgan, que tenía como primer paso, o como primer objetivo, que estos dos grandes gigantes financieros ayudaran a Zelensky a crear un fondo destinado a recaudar ese capital público que pudiera luego posteriormente atraer inversiones privadas. Queremos estar listos para desplegarnos con al menos compromisos blandos de países donantes, dijo Hildebrand. ¿Cómo que compromisos blandos de países donantes?
Teniendo en cuenta que la población de Estados Unidos, usted lo ha repetido hasta la saciedad, y hay numerosos sondeos y encuestas que así lo muestran, no quieren seguir entregando dinero al régimen de Zelensky. Más del 70% de la población americana y creciendo, ¿eh? Teniendo en cuenta que en Europa, aunque no tenemos esos sondeos, pero sí que vemos que no hay unanimidad por parte de los estados a la hora de poder sacar adelante cualquier tipo de paquete de asistencia financiera, de ayuda, como queramos denominarlo, este dinero se va a entregar de forma antidemocrática. O sea, no estamos hablando de solidaridad, de que la gente realice donaciones. Eso, bueno, pues podría ser más o menos discutible, sobre todo si luego el dinero no acaba donde tiene que acabar. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de coger dinero de las haciendas, quitárselo a los servicios públicos y entregárselo a estos señores para que reconstruyan no se sabe muy bien qué. Entonces le preguntan a Hildebrand, dice, oiga, y al final esto, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos movilizar este dinero? Dice, es importante que ese dinero no se invierta en empresas de muy alto riesgo. Claro, le faltó añadir, se invertirá en las empresas que yo diga, en las que nosotros controlamos y de las que nos beneficiamos vía dividendos. Pero ¿cómo puede ser que no se esté planteando por parte prácticamente de nadie el evidente conflicto de interés? Es que estos señores son los dueños, bueno, no poseedores, pero están en el capital de todas las empresas más importantes. Es que la Unión Europea le va a dar dinero, que hacía hoy un maravilloso editorial, como siempre, hablando del fentanilo, ¿no? Bueno, le va a dar dinero a Bayer, a la química Bayer, para la reconstrucción. Bueno, es que, en fin, la Bayer ya sabe usted que son unos pobrecitos que van con una mano delante y otra mano detrás. ¿Cuántas empresas? Igual que Larry Fink, lo mismo. ¿Cuántas empresas van a recibir dinero para tapar en buena medida los agujeros generados por ese desastre económico que se está produciendo en Europa? ¿Y cuántas empresas de ellas van a estar participadas por empresas norteamericanas o por fondos norteamericanos, por fondos británicos de la City? O australianos, que siempre digo norteamericanos, pero bueno, de la esfera anglo, porque es que al final estamos hablando de la esfera anglo. Ahora le preguntan a Rusia y dice Lavrov o dice Zaharova, oiga, pero si es que esto lo llevamos nosotros diciendo desde hace un montón de tiempo. A nosotros la reconstrucción que ustedes quieren hacer, el robo que quieran ustedes hacer, nos da igual. Pero es que nosotros ya les planteamos un plan de paz. Y el problema es que las condiciones han cambiado respecto a las ofrecidas. Y en estas conversaciones de paz entra en juego la clave de Oriente Medio también. Porque el Kremlin quiere aprovechar el enfrentamiento para presentarse al mundo, sobre todo de cara a los BRICS, porque la propaganda OTAN, al final, sobre todo, no necesitas convencer a los ciudadanos de los países OTAN, aunque luego en las urnas te peguen el guantazo porque los tienes controlados. Pero sobre todo de cara al exterior, el Kremlin quiere plantear su papel de mediador. Quiere demostrar al mundo que puede emplear vías diplomáticas para solucionar conflictos. De forma similar a como plantea la política exterior su aliado chino. Es que si China, Rusia y en menor medida, pero también yo lo incluiría en este triángulo, Irán, en lugar de realizar ataques, bombardeos masivos, de plantear enfrentamientos totales, intentan emplear la vía diplomática, la opinión pública global, y en este caso sí que podemos hablar de ello, van a estar de su lado. Aquí quien está desesperado por mantener un modelo utilizando el ejército es fundamentalmente la cúpula de la OTAN. Nos señalaba hace unos días uno de nuestros oyentes en sus redes sociales, Dave73 amigo de este programa, y un análisis que yo comparto plenamente, ¿no? Dice, el mensaje de Rusia como pacificador cumpliría un papel muy útil en la búsqueda de legitimidad y de proyección del poder del Kremlin en Oriente Medio. Un Oriente Medio que vira hacia los BRICS y que vemos como ahora está en conversaciones con Irán y que de hecho en las últimas horas hemos conocido que los países del Golfo niegan a Israel cualquier tipo de posibilidad de que se utilice su espacio aéreo para lanzar cualquier ataque a Irán. Están cambiando las cosas en Oriente Medio. No en vano, el ministro de Exteriores de Rusia, Lavrov, está realizando múltiples contactos en estos momentos, especialmente en el mundo árabe, cuyos gobiernos además han solicitado al Kremlin, esto tampoco se cuenta, su asistencia para que les proteja de una escalada que pueda afectar al mercado petrolero. Oriente Medio quiere otro guardaespaldas.
y quiere otro guardaespaldas con el que además hacer negocios. Sin rechazar, evidentemente, Estados Unidos, pero cubriéndose esas espaldas. Esto tiene una importancia capital. Y por eso, dentro de esta estrategia, la diplomacia rusa lleva días haciendo hincapié en que Estados Unidos tiene gran parte de responsabilidad por la degradación de la situación en Oriente Medio, pero ya este tipo de mensajes no caen en saco roto. Ya quien más, quien menos dice, pues sí, hombre, pues claro que tiene responsabilidad Estados Unidos. Y dice, es que Estados Unidos está bloqueando en el Consejo de Seguridad de la ONU resoluciones que exigen el cese de acciones de combate en la Franja de Gaza, a pesar de que públicamente Antony Blinken dice que tienen que detenerse. Estados Unidos está bloqueando estas resoluciones. Y el pasado lunes, hace 48 horas, la revista norteamericana Newsweek, que a menudo sirve de portavoz de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, así como del Pentágono, dedicaba un reportaje precisamente a la estrategia de Lavrov en formato de entrevista, una entrevista en la cual no se le demonizaba, todo lo contrario. Se nota durante la lectura del artículo que el que lo está elaborando, el que lo está redactando el entrevistador, está de acuerdo en buena medida con lo que está diciendo Lavrov, o le han dicho que por lo menos no demoniza a Lavrov, y emplea a Lavrov como altavoz para que el mundo se dé cuenta de que la situación tiene que cambiar. Y planteaba una idea similar a la de Financial Times, que Moscú va a seguir tutelando franjas de territorio que Kiev considera como propias. De esto hablaba Donald Trump en aquel mitin en Carolina del Norte cuando hace un par de semanas comentábamos la jugada. Un Donald Trump, por cierto, que está desatado en las últimas horas, pidiendo que se ataque, que se bombardee Irán, sí, que se meta en la cárcel a los que... Donald Trump está a ver si gana las elecciones, porque esto de ir a rezar a la tumba del falso Mesías Schneerson como si fuera Milei, ya verdaderamente es el remate. O sea, yo creo que Donald Trump está a ver si puede rebañar los últimos votos y bueno, pues está cortejando de una manera a los lobbies sionistas pues verdaderamente escandalosa, porque todos los cortejan, pero últimamente Donald Trump los está cortejando todavía más y además, no lo sé, a lo mejor ha experimentado un cambio en los últimos 3 años, pero yo creo que no se lo cree. Es decir, lo hace como un tributo que forzosamente tiene que pagar a gente que manda muchísimo desproporcionadamente en este país, pero que no se lo cree. Y lo digo porque nada más salir de la Casa Blanca y cuando apenas habían pasado unos días del 6 de enero, le hicieron una entrevista cuando él, no anunciaba que se iba a volver a presentar, estaba eso meses por delante, ¿no? Que lo pudiera anunciar, y yo creo que lo que estaba haciendo era recapitular y desde luego dejaba a los judíos de este país de vuelta y media. Yo recuerdo que leí esa entrevista en el sentido de que no apreciaban nada, de que miraban solo por ellos, que les importaba un pimiento hacia dónde iba esta nación, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo que leí aquella entrevista y dije, Donald Trump, desde luego yo no sé si piensa volver a presentarse, pero después de esta entrevista no tiene nada que hacer. Recuerdo que lo pensé en ese momento, ¿no? Y luego le ha ido tomando un giro cada vez más radical, porque claro que se ha presentado y sabe que el peso de los lobbies sionistas en este país es opresivo y es salvaje, y va a la tumba de Schneerson, y si le garantizaran que vuelve a la Casa Blanca, si va a la tumba de los patriarcas, ahí se planta aunque sea territorio palestino. O sea, eso para mí es evidente y muy lamentable, ¿eh? Claro, porque aquí la cuestión es, si en esta ocasión está lanzando estos mensajes, está realizando estos actos de cara a la galería para conseguir ese voto, ya no diría judío sionista, como queramos denominarlo, ¿cómo le podemos creer cuando está planteando otros mensajes con los cuales podemos estar de acuerdo? Vamos a ver, es que no es el voto. O sea, esto aclarémoslo, porque el voto de los judíos en Estados Unidos es reducido. Estamos hablando de un 2% de la población mal contado, ¿eh? O sea, es un porcentaje muy pequeño. De hecho, hay más musulmanes en Estados Unidos que judíos, si a eso vamos, ¿eh? Pero
Pero sí es muy importante, y aquí viene la cuestión, no en el voto, que además en un 80% va al Partido Pero en el Demócrata, control, ¿no? El control. sino en el control de los medios, El Master of Puppets, ¿no? en la financiación de las campañas electorales, Empresas, etcétera. banca. Y ahí no es un 2% de votos. O sea, si fuera el 2% de votos judíos nada más, Donald Trump ni hablaría de ellos, ni él, ni ningún candidato, porque una minoría del 2% es ridícula, salvo en casos muy excepcionales. Es una minoría ridícula en términos de voto. Pero en términos de influencia, de control de medios de comunicación, de control de la financiación, de donativos para la campaña, es la minoría más importante de este país, con diferencia. Y entonces ahí lo que se está cortejando es a los medios, es por supuesto a la financiación electoral, etcétera, etcétera. Y evitando que le peguen otro tiro, a lo mejor. También igual está buscando eso. Bueno, eso ya no lo sé, vaya usted a saber. ¿No? Desde luego, cuando se produjeron aquellas manifestaciones, aquellas concentraciones en las universidades de Estados Unidos protestando, ¿no?, por toda esa respuesta israelí a la intervención de Hamas en el 1 de octubre del año pasado, Trump fue uno de los más beligerantes, cuestionando precisamente todas esas concentraciones y defendiendo a Israel. Y ahora, bueno, pues las últimas declaraciones, las últimas horas, que por eso hacía yo referencia a eso, además de la visita que comenta usted, ha dicho públicamente que si gana va a encarcelar a los estadounidenses que critiquen a los judíos, lo cual pues es una absoluta barbaridad. Y evidentemente pues esperemos que si realmente llega a la Casa Blanca pues no lo ponga en marcha, ¿no? Porque sería una medida evidentemente completamente antidemocrática, ¿no? La verdad es que ahora mismo el tema de Israel en Estados Unidos es estrella, pero no tanto por la posibilidad de que se vaya a producir un ataque en las próximas horas, posibilidad que se va alejando progresivamente, lo cual tenemos que celebrar, sino porque se ha anulado un importante viaje que iba a hacer el ministro de Defensa de Israel. Iba a presentarse allí en esta madrugada, Yoav Gallant, para reunirse a su vez con Lloyd Austin, con el secretario de Defensa estadounidense. Iban a pactar cuál iba a ser esa actuación de respuesta, que es en el lenguaje que se está empleando a este respecto, pues la intervención militar que va a hacer Israel en respuesta a ese ataque de misiles de Irán, que a su vez Irán dice que había respondido a el ataque no solo de Israel a elementos de Hezbollah, sino también a los ataques contra su propio consulado en Siria, ¿no? Siria, que nadie habla de ello, pues están muriendo civiles, esta mañana han bombardeado edificios y están matando también civiles en Damasco. Esto genera un problema grave, porque se ha filtrado, yo no sé si de forma interesada o no, se ha filtrado que ha sido Netanyahu quien personalmente no ha dejado viajar al secretario de Defensa, o en este caso al ministro de Defensa israelí. Le ha cogido la maleta. Eso no es imposible. Eso no es imposible. Yo estoy convencido de que ha sido así porque las han tenido tiesas en más de una ocasión. Ha habido reuniones del gabinete de guerra en el que el ministro de Defensa se ha ido. Netanyahu suele realizar un tipo de práctica que además esto pues enerva a todos aquellos que se reúnen con él, y es que se toma un acuerdo en la sala y luego sale y hace lo que le da la gana, lo cual también genera elementos de discordia importantes. El ministro de Defensa de Israel es un militar que en su momento fue recuperado por Netanyahu, aunque, insisto, las ha tenido tiesas, ha criticado todo lo que ha tenido que ver con el enfoque gubernamental respecto a lo que se está produciendo en Gaza, y entonces ese viaje se ha anulado. Nos han planteado, medios estadounidenses, que, insisto, Netanyahu es quien ha evitado esto, que no ha permitido que su ministro viaje hasta el momento en el que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le llame. Y entre los dos acuerden la agenda y las conversaciones que mantendrá su ministro de Defensa con el responsable del Pentágono. ¿Por qué sucede esto? En primer lugar, porque Netanyahu no se fía de su ministro de Defensa, no se fía, porque sabe que su ministro de Defensa y el Pentágono van a pactar, como avanzamos aquí, la entrega de dinero, y luego le van a dar el caramelo, entiéndanme, entre comillas, el caramelo, de permitirle a Israel que con apoyo estadounidense realice una operación quirúrgica que no afectaría a instalaciones nucleares iraníes, que tampoco afectaría a los intereses de los países petroleros en el Golfo Pérsico, y que podría ser una manera de responder un poco a esa demanda interna de que hay que responder al ataque con misiles de Irán, pero evidentemente esto no es lo que quiere Netanyahu, que quiere ir mucho más allá. El verdadero peligro que hay en estos momentos
para que se produzca una tercera guerra mundial, para que haya una escalada real, es que Netanyahu quiera ir por libre y que Netanyahu no admita el menú que le está poniendo sobre la mesa la Casa Blanca. Tanto Biden como la secretaria de prensa de la Casa Blanca han dicho que esa llamada se va a producir próximamente. Ahora mismo estamos empezando este vuelo, es el mediodía en España, ya han pasado un par de horas de la tarde y esa llamada no se ha producido. Netanyahu no fue invitado a la Casa Blanca por primera vez hasta el verano pasado, a pesar de que lleva en el cargo desde finales del año 2022. No suelen hablar por teléfono y las conversaciones que han tenido han sido bastante subidas de tono. Coincide, además, todo esto con la publicación del nuevo libro de Bob Woodward, famoso periodista del Washington Post, que junto a Bernstein pues, sacaron a luz todo lo que tenía que ver con el Watergate. Un libro que se llama Guerra. Supongo que usted está como yo, don César, deseando cogerlo y leerlo, porque este libro Pues, tiene que ser... bueno, le voy a decir relativamente, porque a mí me consta que Woodward es un embustero. O sea, se lo digo, vamos a ver, yo he pasado de la admiración tremenda de mi adolescencia hacia Bob Woodward todos los hombres del presidente y Carl Bernstein, ¿no? Por todos los hombres del presidente y lo de Watergate y todo lo demás, y me lo creía. Y con el paso del tiempo, no le digo ya cuando llegas a Washington y te dicen lo que piensan de Woodward, pues evidentemente he llegado a la conclusión de que es un gran manipulador y un embustero de 7 suelas. Y además una persona que chantajea a los que aparecen en sus libros. Es decir, es una persona, de esto se han quejado muchos, que te llama y te dice que quiero hablar con usted para este libro y le adelanto que si no se presta usted a hablar conmigo voy a escribir lo que quiera. Y claro, evidentemente el senador, el antiguo miembro del gobierno, el congresista, el que sea, pues queda con él, habla, procura ser prudente, pero luego Woodward pone lo que le sale de las partes nobles, ¿no? Con lo cual, yo sinceramente perdí el interés por Woodward hace mucho tiempo. Los últimos libros ya hice calas solamente para confirmarme que era un golfo y un sinvergüenza. Y el libro no crea que tengo muchas ganas de verlo, ¿eh? Pues incluye declaraciones que, claro, aquí hay que empezar a plantearse. Esa ruptura que nos están planteando los grandes medios, sobre todo norteamericanos, ¿es real o es por intereses electorales? Porque, claro, estoy convencido de que es por intereses electorales. Claro. Y además coincide, como digo, con ese lanzamiento del libro, que en la parte de Israel, en la parte de las relaciones entre Netanyahu y el propio Biden, incluye una serie de conversaciones entrecomilladas, esto lo sabemos porque en la promoción del libro hay algún material que ya ha salido, y donde se plantea, el libro sale esta misma semana, yo creo que sale el 15 de octubre, si no sale esta, sale la siguiente, que tras el ataque de Hamás del 7 de octubre del año pasado, Woodward plantea esa relación un poco de montaña rusa entre Biden y Netanyahu, y aunque Biden apoyaba a Israel públicamente, lo que se incluye en este libro es el contenido de una serie de llamadas, las cuales, bueno, pues le decía Biden a Netanyahu que no tenía ningún tipo de estrategia. Además le decía, ¿cuál es tu estrategia, tío? No tienes ninguna estrategia, no sabes lo que estás haciendo, ¿no? Y luego también se incluyen pues, algunos calificativos que esto pues no lo podemos creer o no, pero realmente Biden habla así de todo lo que tiene alrededor, no solo llamándole son of a bitch, que me perdonen los críos que estén escuchando el programa, sino en algunos casos directamente diciendo que era un puto mentiroso. Esa es la expresión que se emplea en el libro. Lo cual seguramente puede ser verdad. O sea, puede ser verdad en el sentido, primero, de que Biden no es nada comedido, ¿eh? O sea, dice cosas terribles que a veces hasta las ha dicho en público. Claro, es que ese es el problema, que se le ha calentado la boca en alguna ocasión, claro, incluso con el micrófono las ha dicho incluso en público, ¿no? Parece que en privado bueno, es todavía mucho peor, cosa que en fin, es muy verosímil, muy verosímil. Y luego, por otro lado, que evidentemente Biden sabe cuál es el peso de los lobbies sionistas. Oye, con una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional, Netanyahu ha venido a Estados Unidos y le han aplaudido las 2 cámaras. O sea, evidentemente el peso de los lobbies sionistas
es impresionante, pero teniendo en cuenta que han dado dinero para el 100% de las campañas de los senadores que hay ahora en el Senado y para más del 90% de las campañas de los congresistas que hay en el Congreso, tampoco es sorprendente. Pero claro, en medio de toda esa situación tú puedes pensar horrores de esta gente, pero no te puedes enfrentar con ellos en público. Y claro, a Netanyahu se pasa de la raya de manera habitual, no es ahora. Lleva décadas que se pasa de la raya, que ve cómo le aplauden en un momento determinado en el Congreso y que le dice al presidente, te vas a enterar. Y entonces el presidente, lógicamente, debe de acordarse de la madre de Netanyahu pues cada lunes y cada martes. O sea, esa anécdota, en principio, yo no sé si es verdad, pero por lo menos es muy verosímil. Explicaría en buena medida, porque hay otras conversaciones que se incluyen en estos pasajes del libro muy similares, ¿no? Muchas palabrotas, increpándole incluso el propio Biden a Netanyahu, explicaría por qué existe esa falta de comunicación, que por otra parte también es un poco, además de por un tema estratégico, una de las razones por las que Arabia Saudí hace ya mucho tiempo que no tiene comunicación con Joe Biden, porque cada vez que han hablado realmente, bueno, pues Joe Biden no ha sido nada diplomático al respecto y además ha mostrado bastante desconocimiento sobre los temas que había que tratar, ¿no? Que es otro elemento fundamental. ¿A qué voy con todo esto? Pues voy a que hay un intento claro, sobre todo desde que se ha anulado ese viaje del ministro de Defensa israelí a Estados Unidos, por blanquear la actuación de la administración de Estados Unidos y por establecer de cara a la opinión pública que hay una ruptura con lo que haga Netanyahu a partir de ahora. Y de hecho, una vez que se confirmó que no llegaba este hombre, que no llegaba el ministro Gallant, el ministro de Israel, Wall Street Journal a toda página nos titulaba, nos dedicaba un reportaje diciendo que Israel no comparte información con Estados Unidos hasta que ha cometido los ataques. Esto es posible que en alguna operación haya sido así, pero ahí tenemos múltiples pruebas de que esto es completamente falso. De hecho, con respecto a lo que ha ocurrido con la ocupación o con la invasión o con el inicio de la operación terrestre en Líbano, hay informes del propio Pentágono que muestran no solo que Estados Unidos tenía conocimiento, sino que ya habían calculado cuántos civiles podían morir en las operaciones. Pero es que, insisto, tenemos las elecciones muy cerca. Wall Street Journal dice que el ataque contra Nasrallah, el ataque contra el líder de Hezbollah, se realizó sin informar a Estados Unidos. Que el bombardeo, bueno, pues que mató a este tipo, tuvo lugar cuando Washington está precisamente negociando un plan de alto el fuego entre Israel y Líbano. ¿Vale? No tiene ningún sentido, porque ¿qué plan de alto el fuego quiere si los otros van a iniciar una operación terrestre? Nosotros hicimos un programa en abril y otro en junio diciendo que esto se iba a producir. Es decir, los del Pentágono lo sabían de sobra. Incluyen también unas supuestas declaraciones, bueno, unos supuestos textuales de Lloyd Austin, el secretario de Defensa de Estados Unidos, hablando precisamente con Gallant, con el ministro de Defensa de Israel, que no acudió a Estados Unidos, una llamada de teléfono cuando se produce cuando matan a Nasrallah. Entonces Gallant llama a Austin, le cuenta la historia y entonces le dice a Austin, perdone, ¿qué ha dicho? Que ustedes han atentado. Y posteriormente, una segunda llamada el mismo día, Austin le pregunta a Gallant si Israel está preparado para estar solo a la hora de defenderse, diciéndole, oye, si tú no me avisas de lo que vas a hacer, si Irán responde, si Hezbollah responde de forma masiva, ¿cómo te vas a poder defender? Si sin mí has demostrado ya que no puedes defenderte ni siquiera de los ataques de Hamás. ¿Todo esto es cierto? Pues no lo sabemos. Pero lo que está claro es que el Pentágono tiene mucho interés en que este mensaje salga. La Casa Blanca tiene mucho interés en que este mensaje salga. Y la idea es, todo lo que pasa a partir de ahora es obra de un loco Netanyahu, ni siquiera de su ministro de Defensa. Lo cual, insisto, no tiene por qué ser algo erróneo o algo incorrecto, pero que desde luego hay un intento de blanquear. Hemos estado hablando en los últimos días también de los problemas de la economía de Israel. Ahora vamos a entrar a hablar un poco más de economía. El Banco Central del país va a mantener tipos de interés por sexta reunión consecutiva. Llevan tiempo queriendo abrir el grifo, pero no pueden. Tienen una inflación de caballo. El shekel israelí, la divisa, ha caído frente al dólar
notablemente desde finales de agosto. De hecho, en estos momentos es una de las monedas más débiles del mundo. Siempre hemos dicho que la economía explica en buena medida la locura belicista de algunos, y aunque en este caso pues sea un tema que no se suele tratar, yo hoy también he querido hacer hincapié. La prima de riesgo de Israel es la más alta de los últimos 12 años. El déficit está en el 8% del Producto Interior Bruto. Son cifras realmente absolutamente catastróficas. Netanyahu tiene que sacar adelante un presupuesto para 2025 que va a incluir recortes de gasto y subidas de impuestos, con lo cual, por ahí el hecho de que la Casa Blanca quiera seguir ofreciendo dinero explica también en buena medida, ¿no?, cuál es esa deriva o cuál es ese carácter que puede, bueno, pues producirse en los próximos días o en las próximas semanas si finalmente todo se cierra con un ataque relativamente cosmético y con la entrega de dinero. Un presupuesto que tiene que ir al Parlamento, donde deberá ser aprobado antes de finales de marzo para evitar el colapso del gobierno. Y aquí tenemos también un elemento económico importante que puede aumentar ya las tensiones dentro del gobierno de Netanyahu. Y esto es otro factor, ¿verdad, don César?, que no se habla. Dentro del gobierno de Netanyahu realmente no están muy de acuerdo todos en la línea que hay que llevar, saben a dónde quieren llegar, pero cada uno tiene su manera de llegar, ¿no? Bueno, y porque además piensan en el día después. Y claro, Netanyahu es un personaje que casi todo el mundo da por liquidado políticamente. Lo que pasa que hasta que de verdad quede liquidado políticamente, cualquiera sabe todo el mal que va a causar. Claro, esa es un poco la idea, ¿no? Y como saben el mal que va a causar, pues ahora todo el mundo se quiere quitar de en medio y decir, no, si no era amigo mío, no era amigo mío, ¿no? Pero sí, era amigo tuyo y encima le has ayudado a cometer las fechorías, ¿no? En el ámbito bancario financiero, llevo también días queriendo hablar de esto. Esta semana el Banco de Inglaterra, hace unos días, en su último informe, ha advertido sobre crecientes vulnerabilidades, es la palabra que utilizan, en el sistema financiero occidental debido a apuestas masivas de fondos de cobertura contra los bonos del Tesoro de Estados Unidos. De esto tampoco se está hablando prácticamente y es muy relevante, porque son apuestas contra los bonos del Tesoro de Estados Unidos que han alcanzado el récord de $1 billón. $1 trillion, $1 billón. Estas posiciones cortas lo que implican es que el fondo de cobertura apuesta a que va a caer ese bono y buscan explotar pequeñas discrepancias de precios entre los bonos del Tesoro y sus futuros, lo cual, según el propio Banco de Inglaterra, podría amplificar futuras tensiones financieras si los fondos se ven obligados a deshacer estas operaciones rápidamente. El Banco de Inglaterra habla de elevado riesgo geopolítico e incertidumbre que podrían aumentar la presión sobre la deuda soberana y los costes de endeudamiento. ¿Está poniendo la tirita, la venda, el Banco de Inglaterra para culpar al conflicto, a la guerra en Oriente Medio o a la guerra en el este de Europa de la próxima crisis financiera que puede estar en ciernes? Yo, leyendo el informe, es la impresión que me da. Porque hablar de corrección aguda en la valoración de activos, significativas vulnerabilidades globales en los mercados financieros, este tipo de lenguaje es un tipo de lenguaje que un banco central no suele emplear. Y esta corrección aguda, este concepto, este término, ya lo empleó el propio Banco de Inglaterra el pasado junio, diciendo que podría afectar al coste y al acceso al crédito de los hogares de Reino Unido de sus empresas. De ahí que pongan aviso a las compañías para que estén preparadas para los riesgos procedentes del sector no bancario. En cristiano, va a haber empresas que lo van a pasar muy mal, no van a poder devolver los créditos y el sector bancario se enfrenta a un problema no tanto de liquidez como de solvencia. Y esto pues lo pueden extrapolar al resto de la banca occidental. Esto así, planteado, dicen, bueno, pues es un informe de unos tipos que hacen un análisis, pero es que viene acompañado por unos corralitos que se han ido produciendo en los últimos días, en realidad durante todo 2024 se han producido, que han afectado a grandes bancos, que siempre nos dicen que es por problemas informáticos. Siempre es un problema informático. Siempre es un problema informático. Sí, no, es que esto es durante unas horas, tenemos un problema informático y dice, bueno, ¿ustedes quieren poner un sistema de dinero digital? ¿Un sistema de CBDC si ustedes no son capaces de garantizar? ¿Es posible que estos errores, estos problemas, estos corralitos informáticos se deban a que los bancos tienen crisis puntuales de liquidez y las solventan no dejando acceder a sus clientes a las tarjetas, a las transferencias online? No le quepa a usted la menor duda. Cada día hay más analistas, más economistas, más financieros, sobre todo en Wall Street, que están convencidos de que esto es así.
Bancos tan importantes como el Royal Bank of Scotland, como el Ulster Bank, menor que el Royal Bank of Scotland, o como NatWest. NatWest es un banco muy famoso y que aquí mencionamos hace unos días porque había implantado ese sistema de monitorización de pagos para rastrear las compras de los clientes para que dejaran de comprar carne y productos lácteos. Y comentábamos aquí que te saltaba un mensaje cuando te ibas a comprar, te saltaba un mensaje y decía, no compre usted carne, no compre usted productos lácteos, porque está usted contaminando, está usted colaborando para que se produzca ese cambio climático y por lo tanto, no, pues es usted una mala persona y no queremos tenerle como cliente, ¿no? Todo esto con el rastreador de la huella de carbono. Y decíamos aquí, mientras que los bancos se están ocupando sobre todo de lanzar esta ofensiva, de plegarse a esos intereses de la secta de la calentología y de todo lo que tiene que ver ya con el proyecto globalista de la Agenda 2030, ¿tienen problemas dentro graves? Bueno, informáticos, evidentemente. Pero además tienen problemas de liquidez / solvencia. En Estados Unidos, la semana pasada, por primera vez desde la crisis del COVID de 2020, gran reclusión, etcétera, etcétera, por primera vez hay bancos que han recurrido a la ventanilla de rescate de la Reserva Federal de Estados Unidos, la facilidad de repo permanente, es como se llama esto técnicamente, por un importe muy significativo. Si todo es maravilloso, si ahora viene la bajada de tipos de interés, si la economía norteamericana va a tener un aterrizaje suave, si se crea más empleo de lo esperado, ¿por qué hay al menos un gran banco, no sabemos cuál es, que no pudo encontrar liquidez en el mercado abierto y necesitaba acudir a la ventanilla de emergencia de la Reserva Federal? 24 horas más tarde de que se produjera eso, evidentemente la Reserva Federal no dice qué banco es, porque entonces imagínense el pánico bancario que se podía desatar. Sabemos que hay un gran banco que logró esa liquidez de forma significativa. Un día después, ningún gran medio informó de la noticia, se produjo otra petición. Y los clientes de Bank of America, que no sabemos si era el banco que había acudido a la ventanilla de liquidez, informan de problemas para acceder a sus cuentas y los que pudieron acceder se encontraron con saldos de $0. Nos dijeron también que era un problema informático. Hace un mes, en Reino Unido, múltiples bancos británicos también sufrieron estos corralitos informáticos, vamos a denominarlos así. HSBC, Barclays, Lloyds, Nationwide. Millones de personas no pudieron retirar su dinero. El 25 de abril, el regulador financiero británico dijo que había muchos bancos que no superaban las pruebas de estrés, las pruebas de seguridad, en lo referente a las aplicaciones y servicios en línea. Ahora mismo, si hay problemas de liquidez en los grandes bancos de Estados Unidos, hablo de los grandes porque regionales tienen muchos problemas, pero de los grandes, Bank of America es el principal sospechoso en este momento. No en vano, Warren Buffett ha vendido muchas acciones de Bank of America en las últimas semanas por valor de $8.000 millones. ¿Es esta la razón que se espere un momento Lehman, evidentemente después de las elecciones, porque la Reserva Federal no va a dejar que estalle nada antes de las elecciones? Cuidado, porque es verdad que cuando se producen estos pánicos bancarios no los puede sujetar, pero bueno, van a encargarse, yo creo que van a encargarse de que no se produzca antes de las elecciones. Pero se teme que haya un momento Lehman. Momento Lehman, haciendo referencia, ¿no?, a la caída de Lehman Brothers, que desató esta crisis que venía ya gestándose en el año 2008 y que fue un poco el icono. ¿Por qué digo que hay preocupación por si hay un momento Lehman? Porque China, el sistema bancario chino y el gobierno chino, junto con el Banco Central, se está recapitalizando con dinero público, esperando que se pueda producir la caída de un gran banco internacional. Es decir, todo el proceso de recapitalización del sistema bancario chino, esos anuncios que aquí comentamos, ¿no?, cuando se produjeron de que se iba a inyectar capital de las entidades financieras chinas, no responderían tanto a los problemas en el ámbito de la construcción, en el ámbito de la liquidez del sector inmobiliario, pagos de pequeños bancos locales que existen, sino sobre todo para prepararse ante la caída de un gran banco internacional que pueda generar una crisis de liquidez en los mercados financieros bancarios, y de esa manera China se adelantaría para absorber el impacto que podría causar.
esto es algo de lo que se está hablando en la fontanería de Wall Street. Esto es algo que se comenta en el sector financiero norteamericano y británico. El regulador de Estados Unidos no dice ni mu, el regulador de Reino Unido ya hemos visto que saca un poco la patita. No pensemos que todo está estupendamente hasta que de repente un día sucede algo, sucede un cisne negro o verde y entonces se producen problemas bancarios. Hay dos datos que yo siempre suelo destacar y que ilustran hasta qué punto el mercado laboral de Estados Unidos y en general el consumo de Estados Unidos no es tan pujante como nos quieren hacer pensar algunos. El número de personas que trabajan en varios empleos en Estados Unidos está ahora mismo en récords históricos. 8,7 millones de personas. Antes de la pandemia ya había un pico notable y ahora se superan 300.000 personas. El número de empleos a tiempo parcial ha crecido, pero esto yo siempre digo que hay que ponerlo un poco en barbecho, porque es verdad que después de la gran reclusión y con los tipos de trabajo que hay hoy en día, se puede, pues entender que hay un incremento de empleos a tiempo parcial, porque hay muchas personas que ahora no se tiran toda la jornada trabajando, pues han decidido voluntariamente o obligados por las circunstancias familiares o sociales, que es mejor tener un empleo a tiempo parcial. Pero ha aumentado en 3 millones en los últimos 3 años. Estamos hablando de casi 30 millones de personas que tienen empleos a tiempo parcial. El empleo a tiempo completo ha disminuido en 1 millón desde noviembre del año 2023. Si esto lo unimos a las tasas de interés de tarjetas de crédito en Estados Unidos, don César, que esto sí que no tiene techo, están de media el interés de las tarjetas en el 23,4%. 7 puntos más que hace 2 años. Los hogares de Estados Unidos deben en tarjetas de crédito 1,36 billones de dólares. Trillion dólares. Pagan 320.000 millones de dólares en intereses al año. 320.000 millones de dólares. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Claro, estas cifras no nos dicen nada si no las comparamos con otras, ¿no? Dice, oiga, y en 2019, antes de la gran reclusión, antes de que viniera el COVID y todo esto, ¿cuánto pagaban los hogares de Estados Unidos en intereses de tarjetas? La mitad. Es decir, se ha duplicado la cantidad de dinero que pagan los hogares de Estados Unidos en intereses de tarjeta de crédito. Y al mismo tiempo la morosidad está en el mayor nivel desde el año 2011, en el 7%. Hay una burbuja de deuda de tarjetas de crédito que está estallando, que está siendo ocultada gracias a la ayuda que está dando la Reserva Federal a las grandes entidades financieras y también a los depósitos que han ido huyendo de las entidades regionales de Estados Unidos yendo a las grandes, y por eso se está tapando en buena medida. Esta burbuja estallará. Tarde o temprano estallará, a no ser que la Reserva Federal consiga evitarlo con esos tejemanejes, que está realizando prácticamente toda la semana. Me gustaría, antes de acabar, también comentar un tema. No nos olvidamos de los olivos, vamos a hablar ahora de ellos, en referencia al tema del IVA de los alimentos. El gobierno va a subir los impuestos a la comida. Esto es súper progresista, ¿no? Esto es también defender a las clases bajas, ¿no? Y dice, a ver, que nos hace falta dinero, ¿qué hacemos? Pues subimos los impuestos a la comida. Como todo el mundo tiene que comer, ¿no? Estupendo, ¿no? Entonces, dice, bueno, ¿y ahora cómo vendemos esto? Dice, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a vender a la población que es el nuevo concierto catalán, el pufo catalán, el cupo catalán, la nueva financiación del gobierno catalán, de la Generalitat, con el que pues Pedro Sánchez ha comprado apoyos para mantenerse y para ser presidente del gobierno. Eso lo pagamos con el hambre de la gente. Exactamente. O sea, el hambre de la gente va a ser causa del concierto catalán. Dice, oiga, pero el concierto catalán no lo ha firmado usted. Dice, sí, pero luego esto al final yo no tengo nada que ver. No. El concierto catalán no lo ha firmado usted. Pero vamos a los números. Concierto fiscal, que ha pactado con RC, el Partido Socialista de Cataluña. Dice, bueno, vamos a perder aproximadamente recaudación, el resto de comunidades autónomas, unos 22.000 millones de euros. Dice, oiga, ¿y la solución es subir el IVA de los productos básicos? ¿Es que no hay otra opción, no hay otro sitio de donde sacar? España tiene un déficit estructural, es decir, lo que gasta
por encima de lo que ingresa de forma estructural con independencia del ciclo económico, que aproximadamente pues está rondando pues unas cifras, es el 3,7% del Producto Interior Bruto, estaríamos hablando de unos 50.000 millones de euros. Aproximadamente. 3,7% del PIB, 50.000 millones de euros. De agujero estructural, con independencia del ciclo económico. Y el sistema fiscal español está montado de tal forma que todos los años te gastas 50.000 millones más de los que ingresas. Bien, es Bien. fantástico, fantástico. Bien, estupendo. Dice, oiga, el IVA de los alimentos. Si redujéramos el gasto público mediante una mayor eficiencia y acabando con buena parte de la grasa burocrática, podríamos ir a un entorno de equilibrio presupuestario. No digo yo tener más ingresos que gastos, pero por lo menos pues cerrar esa brecha. Y entonces, si hiciéramos eso, podríamos no solo no subir el IVA de los alimentos, sino dejarlo en el 0%. Porque esta es la gran trampa. O sea, primero, terminas de romper la solidaridad territorial. Digo terminas porque ya estaba rota por los privilegios vascos. En segundo lugar, quieres conseguir recursos que no vas a tener, porque los van a gestionar los políticos catalanes, los puedes lograr dejando de repartir dádivas, ayudas sociales a personas que no las deberían cobrar, dinero para empresarios varios, organizaciones de todo pelaje, mafias que promueven la inmigración, lobbies de todo tipo, sindicatos, subvenciones a países extranjeros, que con la excusa de la ayuda al desarrollo también sirven para mantener regímenes corruptos. Hombre, podemos discutir dónde se recorta. Seguro que todos los amigos que nos están escuchando en sus casas, en el gimnasio, paseando al perro o en el coche, cada uno tendrá una idea de dónde hay que recortar. Cada uno tendrá una opinión. Pero desde luego no vas a recortar en la comida. No vas a recortar subiendo los impuestos a la alimentación. ¿Pero en qué cabeza entra que quieras cerrar un agujero fiscal subiendo los impuestos a la comida? Y que esto además se normalice. Nos dicen desde el gobierno, desde sus terminales mediáticos. Entre el catálogo de opciones que estamos presentando, si queremos evitar la bancarrota del sistema, hay que eliminar totalmente los dos tipos reducidos de IVA de los alimentos, lo que generaría unos ingresos tributarios en torno a los 15.000 millones de euros. Diga, pero ¿no nos estaba diciendo usted que somos una locomotora? ¿Que somos el país que más crece de la Unión Europea? ¿Que tenemos una hacienda extraordinaria? ¿Que vamos a cumplir las reglas fiscales? Oye, ¿qué ha hecho usted con la recaudación fiscal que ha estado en niveles récords año tras año, tras año, tras año, los últimos 5 o 10 años? Dando el año de la gran reclusión. ¿Cómo que quiere usted evitar la bancarrota? Pero si los que decíamos que estábamos en bancarrota nos decían que éramos unos negacionistas y nos quieren cerrar el chiringuito. 15.000 millones de euros. Es, de verdad, de aurora boreal, como diría don Roberto Centeno. Me voy a morder la lengua porque es que al final me voy a caer, ¿no? Con las cosas del comer no se juega. No, es absolutamente indignante. Y además es indignante porque, como siempre, pues quien acaba pagando esto son los que tienen menos posibilidades económicas. O sea, es terrible, pero esta es la realidad. Además, esto tiene una consecuencia de la que no se suele hablar, tiene muchas, ¿no? Pero una consecuencia también desde el punto de vista del tipo de alimentación que tiene la sociedad. Porque cuando tú empiezas a reducir el poder adquisitivo de los ciudadanos, porque aunque le subas el sueldo, la inflación es mayor, y además, en este caso, suben los impuestos a los alimentos, al final la gente compra lo más barato que hay. Y es verdad que si tú solo puedes utilizar el factor precio para ir a hacer la compra, pues hay determinados alimentos saludables que sobre todo en determinadas regiones, en determinadas provincias, en determinadas ciudades, no vas a poder conseguir. Y al final te alimentas de basura. Y te alimentas de productos fabricados precisamente por esos grandes empresarios que son los grandes beneficiarios del sistema. Productos procesados, ultraprocesados. Porque al final, bueno, pues te gastas 2 euros en comprarte la lasaña congelada y te la haces por la noche cuando llegues a tu casa, además muerto de trabajar. Porque encima no te vas a poner a hacerte una lasaña y a lo mejor te cuesta más. Y si esto lo acompañas con una destrucción de los sectores primarios, el sector agrícola, el sector ganadero, utilizando la excusa renovable, pues ya lo tienes todo sobre la mesa. Y ahí es donde entra la cuestión de los olivos. Aunque los medios de comunicación, aunque los grandes informativos no lo estén destacando, agricultores de Jaén y de Córdoba, cuna del olivar español, se están movilizando
en un nuevo episodio de esa lucha que se libra en España contra la actuación de multinacionales de la energía fotovoltaica, eólica y también fondos de inversión. Tienen una plataforma que es renovable sí, pero no así. Parece un eslogan bastante adecuado. Lema que vuelve a salir otra vez a las calles, tierras andaluzas, contra una serie de macroproyectos que empiezan con la expropiación forzosa de las tierras a sus dueños y la posterior tala de todos sus olivos. Eso es la base de la subsistencia y que pues, han cultivado a lo largo de generaciones, no solo un tema económico, sino también cultural. Los proyectos que están ahora mismo en la Diana están en la misma zona que se propuso para ser declarada Patrimonio Mundial de la UNESCO con el título del paisaje del olivar andaluz. Yo he hablado con algunos de los representantes de este sector que esperaban precisamente que en zonas protegidas no se implantaran este tipo de parques. Y yo les decía, mira, yo soy muy poco optimista a este respecto porque hay muchos parques fotovoltaicos que están puestos dentro de la Red Natura. De hecho, es que me atrevería a decir que parece que buscan el mapa de la Red Natura para poner los parques fotovoltaicos y los parques eólicos. ¿Por qué patrimonio mundial? Por las grandes extensiones de este cultivo, por la calidad de los mismos y el respeto ambiental también que representan. Es muy importante el campo y esa gestión del campo, ¿verdad?, para el medio ambiente. Tener que decir que es importante la actividad agrícola para el medio ambiente es que me parece también de aurora boreal, ¿no? O decir que es importante para España. Es de aurora boreal. El aceite de oliva. El aceite de oliva. Bueno, teniendo en cuenta que las naranjas, que yo creo que Sí. con el aceite de oliva y el viñedo Claro. son la imagen agrícola de España, y teniendo en cuenta que las naranjas de Valencia pues van a pasar a ser controladas también por extranjeros. Sí, mire, fondo canadiense, estadounidense. Sí, vamos a ver. Yo, en fin, lejos de mi espíritu incitar a la violencia ni cosa parecida, pero viendo lo que hacen los políticos españoles, que no defienden los intereses nacionales, pero vamos, ni lejanamente, que les importa un pimiento, que no paran de estar discutiendo estupideces en su mayoría para cobrar un sueldo que no se ganan. Bueno, si a esa gente en un momento determinado los pusieran contra la pared, seguramente no se perdería mucho. Y lo digo con harto dolor, porque yo todavía hasta hace pocos días creía que había alguna excepción, pero después de ver que todos han votado que los terroristas de ETA salgan antes de la cárcel, porque no se habían molestado en leerlo, tengo que llegar a la conclusión de que son un atajo de vagos, de incompetentes, y forman parte de esa gentuza que hay, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, que se viene antes de votar en contra de un proyecto que vulnera terriblemente los intereses de España y que te lo justifican diciendo que se vienen antes a Madrid porque es que de todas formas la votación estaba perdida. Aquí la ley de vagos y maleantes se podría aplicar de manera clara al respecto. El 7 de noviembre... Bueno, yo sinceramente se lo digo, o sea, vamos a ver, yo no tengo la menor posibilidad, ni aspiro, ni ambiciono, ni se me pasa por la cabeza de gobernar en España, pero si yo gobernara, una de las cosas que, vamos, estaría de lo primero en la lista sería volver a una ley de vagos y maleantes. Pero así de claro, o sea, sin discutirlo, sin discutirlo. El próximo 7 de noviembre han sido citados los propietarios afectados por estos macroproyectos en el olivar español para iniciar los trámites de expropiación de sus tierras, que como ya hemos explicado en muchas ocasiones, no es que la administración de turno te expropie y luego posteriormente saque ese terreno a concurso para que haya una planta fotovoltaica. No. Es la promotora fotovoltaica la que se pone en contacto con la administración y pide que se expropie. ¿Para qué? Bueno, pues para pagarle 4 duros. Antes intentaban comprarle los terrenos, ahora ya no, porque se han dado cuenta de que con el tema de la utilidad pública dicen, no, yo voy a la administración. ¿Hay maletines? Es decir, ¿hay maletines desde las promotoras energéticas a los representantes de la administración que declaran un determinado terreno de utilidad pública para poner un parque fotovoltaico cuando son zonas declaradas o aspirantes a ser Patrimonio Mundial de la UNESCO? Tenemos ya ejemplos de este tipo. Hay gente condenada. Ha habido gente en la cárcel por los parques de aerogeneradores. El problema es que esto ahora se está haciendo a nivel total. Si tú tienes una mina
una mina de carbón, una mina de cualquier tipo de material, cualquier tipo de recurso, la tienes localizada y genera una serie de problemas al medio ambiente, la extracción del mineral o la extracción del recurso, evidentemente. Pero está localizado. En España se quiere que todo sea aerogeneradores y paneles solares. Además, de forma absolutamente, bueno, pues suponiendo un atentado contra el medio ambiente y también contra la forma de vida y contra una España rural a la que se dice querer salvar asesinándola. Solo en los municipios jiennenses de Lopera, de Arjona y de Marmolejo van a perder 100.000 olivos, que los van a arrancar. Es que de verdad. Se trata de coger, expropiar al propietario, meter máquinas, arrancar 100.000 olivos para poner paneles fotovoltaicos. Estaríamos hablando del equivalente a unos 100 campos de fútbol. Y se diga, ¿y esto qué empresa lo hace? Pues en este caso, una empresa que se llama Greenalia Solar, que es una empresa que promueve, entre otros, los proyectos Zumajo 1 y 2 en estos municipios, todos ellos declarados de utilidad pública por la Junta de Andalucía. Particulares, empresas, entidades han presentado alegaciones, todas han sido desestimadas. ¿Saben ustedes quiénes hacen los informes de impacto medioambiental de estos parques fotovoltaicos, de estos aerogeneradores, cuando se solicita que sean de utilidad pública, por lo tanto susceptibles de expropiar a los agricultores? Ilústrenos. La propia empresa que va a poner el parque. Anda. Esto es como las empresas farmacéuticas que son las que hacen los informes sobre los fármacos. Exacto. Para determinada enfermedad. O sea, el mismo truquillo. Sí. Y encima los dan incompletos. Algunos de ellos, yo he podido leer algunos de ellos, son absolutamente insultantes. Se lo encargan a un chavalito que trabaja en una de las grandes consultoras, seguramente pues ahí en las torres de la Plaza Castilla, que los tienen allí trabajando por 1.500 euros 12 horas al día, que no han visto el campo en su vida. Entonces esto es como cuando yo hacía trampas, ¿no? En los exámenes. Y con un poco de mala suerte no saben lo que es una aceituna. Nada, ni idea. Es así. Ni idea. Hacen como yo hacía, lo he contado alguna vez, en los exámenes de dibujo en el instituto, bueno, ya en COU, en el dibujo técnico yo lo que hacía era cogía el compás y empezaba a probar hasta que me salía el dibujo. O sea, yo hacía el examen al revés. Y luego, claro, siempre me pillaban porque había pinchado el papel con el compás en tantos sitios que el profesor me decía, macho, esto está... Ellos saben el resultado que tienen que tener y llegan hasta él. ¿Por qué no hay ninguna autoridad, por lo menos hagan el paripé, creen una oficina, coloquen algún primo de alguien, hagan el paripé? ¿Cómo puede ser la propia empresa la que presente el estudio? En el caso de los paneles fotovoltaicos, estamos viendo, solo hace falta coger el coche y viajar por España para darte cuenta de lo que se está convirtiendo España, que parecemos un gran espejo. Con el tema de los aerogeneradores, tenemos especies protegidas en peligro de extinción que se van a extinguir por los aerogeneradores. Chorros de aceite que salen de las palas y que caen al suelo contaminando aguas. ¿Por qué nadie quiere abrir ese melón? Porque hay mucha pasta de por medio. Porque hay fondos Next Gen. Porque hay dinero del contribuyente. Dice, bueno, y estos de Greenalia no te metas con ellos, Lorenzo, porque al final serán alguna pyme, serán alguna empresa, pues de algunos emprendedores que quieren aprovechar. Presidente de Greenalia Solar, José María Castellano. Currículum extenso que va desde Inditex, Novacaixa Galicia. Novacaixa Galicia es lo que crearon cuando quebraron las cajas gallegas. Sí. Y dijeron, no, vamos a coger todas las cajas, las metemos juntas, resultante de la fusión aquella, y ahora Greenalia es uno de los ejecutivos de origen gallego más conocido en el panorama empresarial estatal, un especialista en sacar compañías a bolsa, y luego siempre ha estado cerca de las grandes fortunas y empresas de Galicia, sobre todo la gente de la familia Amancio Ortega. Y luego tiene 2 sociedades patrimoniales, porque esta gente sí puede tener una sociedad patrimonial. Y nosotros no, ellos sí. Tienen un family office, que esto, dicho así, pues mola mucho, ¿verdad? Se llama Nakadama, supongo que para no poner el apellido. Y luego Al-Azadi España, que es su brazo inversor. El consejero delegado de Greenalia no es que quiera hacer especial sangre en esta empresa, pero como es la que está al cargo de este proyecto, según vayamos desvelando otros proyectos, también iremos contando un poco quiénes son los que están en el consejo de administración de cada empresa. El consejero delegado es un tipo
que durante casi una década ha sido presidente de la Patronal de Productores Renovables. El sindicato de empresarios, como me gusta a mí llamar a las patronales, de productores renovables. Y tiene asiento en el Consejo de la COE. Esta empresa ha obtenido dinero público, préstamos ICO. Y su objetivo en realidad no es producir energía renovable, sino vender sus parques. ¿A quién? A inversores. Y esto, como queda muy mal si lo planteas así, se le pone un nombre mucho más chulo, que es rotación de activos. Qué bonito lo de rotación de activos, ¿no? ¿Para qué lo vamos a llamar destruimos olivos, ¿no? Greenalia, durante los primeros 10 años de su vida, lo dedicó al sector forestal. Luego se puso a construir plantas renovables. Y ahora, pues se plantea ampliar su estrategia, según la propia empresa dice, con la rotación de activos. Es decir, desinvertir en instalaciones con tramitación avanzada o ya en funcionamiento, es decir, vender proyectos que ya tienes encauzados, ya has conseguido la utilidad pública, ya has conseguido que se expropie, y entonces se lo colocas a una gran empresa o a un gran fondo de inversión, para unos que hagan negocio y otros pues que pues eludan sus obligaciones en buena medida, diciéndonos que bueno, pues producen energía eléctrica con muy pocas emisiones de CO2 o que tienen una amplia implantación en energías renovables. Mañana vamos a hablar de Iberdrola. O de Ibertrola, como tendríamos que empezar a llamar. Ibertrola, hay quien lo llama, sí. Y vamos a exponer cómo montó la mayor planta solar de Europa con corrupción y con amenazas. Pero eso ya, como siempre dice usted, don César, al final del gran reseteo, y de así fue España, eso ya será no la próxima semana, sino en el día de mañana, en ese Despegamos del jueves, que prometo también traer contenido suculento. No me cabe la menor duda, vamos, es que no tengo yo la menor duda, ni mucho menos de que va a ser así. Anda que lo de hoy ha sido poco suculento, pero vamos, lo de hoy ha sido las bodas de Camacho, vamos, o sea que esto es así, pero bueno, en fin, en cualquiera de los casos, mañana más, podríamos decir. Vamos a acabar con una buena noticia, que dejaba al personal con mal cuerpo, sobre todo, fíjese, un abrazo a nuestros amigos de Terranova. ¿Por qué digo a nuestros amigos de Terranova? Porque me consta que este programa lo escuchan en buque de Terranova, pescadores que están faenando. Sí. Nos han escrito en alguna ocasión y la verdad es que, bueno, pues agradecí mucho aquel correo y, bueno, pues tengo que decir que la flota española va a poder incrementar sus posibilidades de captura de bacalao en aguas de Terranova en el año 2025, según se ha acordado precisamente la Organización de Pesquerías del Atlántico Norte, la NATO de los pescadores, ¿no? Ya han autorizado esa pesca de bacalao en la división 3L, que corresponde a la porción norte en aguas internacionales de los grandes bancos de Terranova. Había una moratoria que duraba ya 3 décadas. Bueno, pues finalmente los pescadores españoles podrán volver a faenar allí. Así que nada, les mandamos un abrazo a nuestros amigos de Terranova y bueno, pues un fuerte abrazo y que se mantengan en la brecha, porque al final vamos a depender de ellos para poder llevarnos algo a la boca, don César. Así es, sí, porque como dependamos de otros, entre lo que piensan subir en España el IVA de los alimentos y lo que están destruyendo la agricultura, da la sensación de que quieren llevar a los españoles a la cartilla de racionamiento. O sea, ¿Usted cree, don César? ¿Usted cree? Digo que da la sensación. No voy más allá de momento. Pero será cartilla digital, en todo caso. Será cartilla digital, sí, efectivamente. QR. Sí. Luego no me extraña que España sea el tercer país del mundo en consumo de fentanilo. Y no me sorprende que además... Aquí no le pueden echar la culpa a los chinos, como hace el Congreso de Estados Unidos, diciendo que hay tráfico ilegal. No, aquí es con receta. Aquí se lo enchufa la gente con receta. Es así, y además el doble de mujeres que de hombres. Es decir, desde que no paran de conseguir conquistas contra el patriarcado heterosexual o heterosexual, la verdad, heteropatriarcal, la verdad es que cada vez le va peor, ¿eh? Hay más mujeres dependiendo del psicofármaco y más mujeres dependiendo de la botella. Hay gente que se lo pone incluso en parche. Bueno, claro, es el gran consumo. El gran consumo es el parche. El fentanilo pegó el pelotazo tremendo cuando salieron los parches.
O sea que esta es la historia que hay y vamos, que no hablen en Estados Unidos de los chinos porque el fentanilo se lo debemos a la Big Pharma como en el resto del mundo. Evidentemente. Big Pharma que se gasta miles de millones de dólares en hacer lobby con el gobierno de Estados Unidos y en promover campañas electorales de determinados candidatos. O sea que eso de los opiáceos aquí en Estados Unidos, poquitas bromas, poquitas bromas, porque la gente está bastante mejor informada. El Oxycontin, también famoso. Sí. Y eso casi es el chocolate del loro, Era mucho dinero, han hecho series de televisión, pero lo de los opiáceos es una de las operaciones más criminales de la historia de la humanidad y se la debemos a la Big Pharma y todavía no se ha acabado. Y en España es algo escandaloso. En 20 años, en España la gente ha multiplicado por 1000 el consumo de fentanilo. Explíqueme usted qué ha pasado en los últimos 20 años en España para que la gente esté tan desquiciada, aparte del desquiciamiento a que la someten los políticos y las furias mediáticas, porque la situación en España no ha empeorado 1000 veces en los últimos 20 años, ha empeorado considerablemente, pero no de esa manera. De modo que eso es lo que hay. En fin, mañana más, don Lorenzo. Mañana más. No le quepa a nadie la menor duda. Seguiremos volando, don César. Hasta mañana. Nos encontramos mañana. Un abrazo muy fuerte.